Ah, Bienvenidas y bienvenidos a este webinar del Laboratorio de Innovación Pública e Inteligencia Artificial. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que ha sido polémico en las últimas semanas y queremos dar nuestro punto de vista. La idea de si debemos detener el desarrollo de inteligencia artificial generativa. Hace unas semanas, un grupo de expertos del Instituto de Internet para la Vida publicó una carta abierta en donde pedía que se detuviera estos avances que se han tenido vertiginosos en los últimos meses sobre ChatGPT y sobre el uso de inteligencia artificial generativa y que se detuviera esto durante al menos 6 meses. La carta fue firmada por Elon Musk, entre los expertos más renombrados, y bueno, pues por Steve Wozniak, que es el cofundador de Apple, y algunos otros investigadores de inteligencia artificial. Posteriormente, uno de los científicos de Google más importantes en el desarrollo de inteligencia artificial, Geoffrey Hinton, renunció argumentando que pues necesitaba más libertad para poder explicar sus diferencias sobre este tema, ¿no? Nosotros vamos a comentar en algunos bloques, en 3 bloques, pues estas diferencias de la carta abierta y también de la postura de Geoffrey Hinton. Y bueno, esta mañana nos acompaña el doctor Asdrúbal López Chau. Bienvenido, doctor. El doctor David Valle Cruz, bienvenido, y su servidor. Y pues bueno, vamos a comenzar con esta sesión. Pues aquí ustedes pueden ver en pantalla em, algunas de las preguntas de lo que se plantean en esta, pues tanto en la carta abierta como en ello, ¿no? Pues me gustaría que comenzáramos pues por comentar las preguntas aquí de la carta abierta y después podríamos seguir con pues lo de las posturas de Jeffrey Hinton, pues de manera muy sucinta y muy rápida, ¿no? Si gustan, les leo rápidamente las preguntas. Debemos dejar que las máquinas inunden nuestros canales de información y propaganda. Debemos automatizar todos los trabajos, incluidos los más gratificantes. Debemos desarrollar mentes no humanas que con el tiempo nos superen en número, inteligencia, obsolescencia y reemplazo. Y finalmente, debemos arriesgarnos a perder el control de nuestra civilización. Pues adelante, doctor Asdrúbal o doctor David, eh, ¿qué nos comentan? Bien, si quieren, yo inicio contestando algunas de estas preguntas. Bueno, primero dando mi opinión respecto a esta carta, porque, pues bueno, es algo como contradictorio, como complejo, pensar que estos tecnólogos, estos expertos, estos líderes mundiales, están planteando esta idea de que hay amenazas de la inteligencia artificial, cuando ellos mismos están generando la tecnología, la están poniendo al alcance de las personas. Y entonces, pues yo creo que actualmente la inteligencia artificial está en una etapa, pues sí, que tiene mucho potencial, pero en una etapa en la que podemos ocuparla para, pues, mejorar la eficiencia, para ser más productivos, para ser más prósperos, para perder bueno, más dicho, para invertir el tiempo en cosas, que nos dejen, pues, ese sentido de la felicidad, de la dignidad, y no hacer tanta, como lo decimos en algún momento, tanta talacha, ¿no? Sin embargo, bueno, pues yo creo que estos líderes, estos tecnólogos, han visto en este avance de la inteligencia artificial, pues algunas amenazas a la confianza, tal vez amenazas a los derechos humanos, ¿no? Amenazas a la democracia, este reemplazo que pueda haber, reemplazo masivo en diferentes aspectos, diferentes fuerzas de trabajo. Y bueno, pues si plantean preguntas como que se va a diseminar este tipo de propaganda, este tipo de noticias falsas, ¿no? Que ya hemos visto por ahí algunos ejemplos con el Papa vistiendo ropas caras, Donald Trump encarcelado o atrapado, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones sí puede ser preocupante, sí debe haber como una idea clara de cuáles serían
esos marcos legales, marcos éticos, marcos de uso de la inteligencia artificial, porque actualmente, bueno, pues ChatGPT, DALL-E, estas herramientas generativas que son bastante buenas, sí pueden hacer cosas que son creativas, simular esa creatividad, pero lo están haciendo asemejando el comportamiento de los seres humanos con ciertos ejemplos. No va más allá de que nos puedan ayudar a resolver problemas de matemáticas, a que nos puedan dar un resumen, ¿no? Finalmente, estas inteligencias artificiales no son tan potentes como lo somos nosotros como seres humanos, ¿no? A lo mejor en situaciones como creativas, situaciones ya de decisiones complejas, situaciones donde tenga que haber relación entre las personas, empatía, donde tenga que fomentarse ese trabajo en equipo, esa colaboración, ahí todavía la inteligencia artificial tiene mucho por hacer, ¿no? Matemáticamente hablando, estos algoritmos procesan grandes cantidades de información, grandes cantidades de datos, y es ahí en ese tipo de situaciones como rutinarias, situaciones que a lo mejor también tienen que ver con actividades peligrosas, es donde la inteligencia artificial tiene su gran potencial. Y bueno, pues inicio mi comentario con esta reflexión. Gracias, doctor David. Doctor Asdrúbal. Sí, muchas gracias. Bien, es muy interesante esta carta porque pone de manifiesto algunas preocupaciones que tienen los propios creadores o la gente involucrada directamente en la creación de esta tecnología, ¿sí? Algunas de esas preocupaciones no son nuevas, ¿sí? Como por ejemplo en la primera pregunta, que si debemos dejar o no que las máquinas, estas inteligencias artificiales generativas, inunden nuestros canales de información con propaganda y falsedades. Bueno, esto de las fake news ya es viejo, ¿no? Incluso antes de Cristo ya existían pues muchas noticias falsas, con alguna intención o a veces, digamos, de manera no premeditada. Entonces, hemos estado inundados desde hace siglos ya con información falsa. Sí tiene ciertas repercusiones sociales y de otro tipo. Sin embargo, bueno, hemos sabido de alguna manera sobrevivir a ello. Si debemos nosotros automatizar todos los trabajos, incluyendo los más gratificantes, eso es una pregunta muy interesante porque sí causó incluso ciertas revoluciones, ¿no? Ciertos conflictos en muchas partes del mundo. Hubo algo de desplazamiento de trabajo, aunque no nos quedamos sin trabajo, pues la mayoría de las personas, sí se modificó bastante. Ahora, las inteligencias artificiales con la tecnología actual, ¿no? Con el poder de cómputo actual, podrían llevarnos a lo que le llaman singularidad, es decir, a que las máquinas sean lo suficientemente inteligentes para cobrar cierto nivel de conciencia, ¿no? Y tomar decisiones de manera autónoma, autodirigida, con propósitos para los cuales no fueron programadas explícitamente. En lo personal considero que no, ¿no? Todavía falta mucho más poder de cómputo, nuevas arquitecturas de computadoras. Eso no significa que vaya a ser a un largo plazo. Sí, hace algunos años, todavía no sé, 4 o 5 años, muchas personas pensábamos que la inteligencia artificial no estaba tan desarrollada. Sí, con el advenimiento de estas inteligencias artificiales, pues nos dimos cuenta que no es así, ¿no? Que, por ejemplo, tener asistentes que nos ayuden a inspirarnos, por ejemplo, ya no era tan difícil como se creía, ¿sí? Ahora, por ejemplo, con ChatGPT podemos darnos una idea, una guía sobre qué podemos nosotros escribir o incluso recrearnos, ¿no? Con inteligencias artificiales generativas, algunos artistas han incluso ganado concursos, ¿no? Con dibujos que no han hecho ellos o que han sido guiados con inteligencia artificial, superando incluso a otros artistas, pues, con más experiencia. Puede ser, ¿no? Que ya se esté desarrollando nuevos chips, nuevas arquitecturas de computadoras que aceleren eso drásticamente. Sin embargo, hasta ahorita, y de acuerdo hasta donde tengo entendido, todavía no están tan desarrolladas. Entonces falta todavía más sobre ello.
pero esta carta ya pone de manifiesto a ciertas preocupaciones. Hay más preguntas que me gustaría comentar más adelante. Gracias, doctor. Pues yo quisiera dar 3 o 4 ideas. La primera de ellas es que tenemos que ubicar la discusión, ¿no? A mí me parece que estas preguntas que plantea la carta abierta se refieren más bien a el tipo de inteligencia artificial general, a IGA, hacia una inteligencia artificial mucho más profunda, mucho más automatizada, que pudiera llegar a ser el objetivo a alcanzar pues en muchos años, no sabemos cuántos. Y lo que estamos viviendo en este momento es una Narrow Artificial Intelligence o una inteligencia artificial específica, que es la inteligencia artificial que maneja ChatGPT, que, pues, genera textos, genera ideas a partir de otros textos, es decir, a partir de las tendencias. Entonces, creo que esta carta y también las preocupaciones de Hinand, son más bien sobre inteligencia general, van hacia esa dirección. Entonces, yo creo que más bien ahí están mezclando 2 aspectos, ¿no? Que no deberían de mezclarse, que se debería de posicionar o ubicar claramente la discusión en que estamos desarrollando inteligencia artificial específica y que esa es la que hemos tenido más éxito. El segundo punto es que me parece, tristemente, que el cine ha ganado la batalla y que se ha contaminado el debate de la inteligencia artificial con los temores y los miedos que durante muchas décadas ha creado la industria de Hollywood, ¿no? Es decir, en donde siempre se ha satanizado a la inteligencia artificial y creo que pues estos empresarios bueno, expertos o empresarios se han contaminado de esto y ya ahora que se está desarrollando la inteligencia artificial, pues lo primero que salta pues son los miedos que nos dicen las películas, ¿no? En tercer lugar, hay quizás allí un problema de tráfico de influencias o de tráfico de intereses, puesto que varios de los expertos que firman esta carta, pues son gente que han quedado marginada hasta cierto punto de los desarrollos de inteligencia artificial, es decir, uso o vamos a decir, el abuso del pionero que es OpenAI, pues ha buscado o tiende al monopolio porque ha sido el primero en lanzar una inteligencia artificial generativa específica, ¿no? De Narrow Artificial Intelligence, y pues muchos se han quedado fuera, ¿no? Entonces, pues me parece que ellos quisieran detener el avance para poder alcanzar y llegar a proponer algo más, ¿no? Bueno, pues esos serían mis 3 comentarios iniciales, sobre este aspecto. La otra parte es, bueno, pues, lo que comenta Geoffrey Hinton, ¿no? Geoffrey Hinton le preocupa que se ve que Internet se ve inundada de fotos, videos generados por la inteligencia artificial, de tal forma que ya no se podrá saber qué es verdad. Otro aspecto es que, pues, la inteligencia artificial tiene o puede aprender una habilidad o un conocimiento y replicarlo de manera instantánea en todas las demás inteligencia artificial que existan, lo cual, pues, lo hace aprender a una mayor velocidad que el ser humano. También le preocupa, quizás esta sea una de las mayores preocupaciones, que la inteligencia artificial pueda llegar a manejar robots armados que estén diseñados o dueños, que sean dueños de dictadores y que puedan ser controlados por estos dictadores. Y finalmente, pues la idea de que todas estas cosas que pues, podrían volverse más inteligentes que las personas, pues dice Geoffrey Hinton que pues, antes él pensaba que iban a ocurrir en 30 o 50 años, pero ahora él piensa que esto va a ocurrir mucho más pronto, ¿no? Pues adelante, doctor David o doctor Asdrúbal, no sé qué opinen al respecto. Sí, Doc, de hecho, yo creo que igual que Geoffrey Hinton, este avance de la inteligencia artificial generativa es un avance bastante importante, ¿no? Nosotros que hemos estado estudiando la inteligencia artificial ya por un tiempo, creo que no esperábamos ver este tipo de herramientas generativas. El año pasado, cuando aparece ChatGPT, pues yo creo que fue una iniciativa bastante importante
porque realmente se está democratizando el uso de la inteligencia artificial y ya cualquier persona que tenga acceso a Internet con un correo electrónico puede acceder a este tipo de tecnologías, ¿no? Cuando antes era como casi, como dice el doctor Rodrigo, de ciencia ficción ver este tipo de inteligencias artificiales, no cualquiera podía utilizarlas y se veía así nada más como del campo de la investigación, de los grandes científicos o de las grandes empresas, ¿no? Como Google, Facebook, Amazon. Esas grandes empresas eran las que utilizaban esta inteligencia artificial para la asistencia. Por ahí en algún momento platicábamos fuera de esta charla que desearíamos ver a lo mejor a los gobiernos con cierto tipo de chatbots. Hace como 3 años platicábamos de esto, con cierto tipo de asistentes que pudieran inclusive asistir al servidor público, ¿no? Para tomar una mejor decisión, para analizar grandes datos, para mejorar la interacción con los ciudadanos. Y bueno, pues ahora lo estamos viendo con estas herramientas de inteligencia artificial y tal y como lo dice Geoffrey Hinton, que parece que avanzamos drásticamente en este rumbo hacia la singularidad tecnológica, pues es sorprendente cómo la inteligencia artificial generativa ha comenzado pues a dar cierto tipo de soluciones, cierto tipo de eh, mejora en los procesos que inclusive, bueno, pues ya en cualquier nivel, desde los niños de primaria hasta los más profesionales, pueden utilizar este tipo de inteligencias artificiales, ¿no? Sin embargo, bueno, pues siempre está ahí latente ese tipo de riesgos, ese tipo de amenazas, en el mismo sentido de esta carta abierta sobre la inteligencia artificial. Geoffrey Hinton trata de reflexionar respecto a los riesgos potenciales de la inteligencia artificial, los riesgos potenciales, este tipo de situaciones que pueden vulnerar los derechos humanos, el uso no ético de la inteligencia artificial, pero todo está en el sentido de cómo los gobiernos, cómo las iniciativas a nivel mundial pueden abordar el riesgo que se tiene al poder manipular a lo mejor los datos procesados con inteligencia artificial. Todo está en las políticas que se generen para poder utilizar este tipo de algoritmos en mejor sentido, ¿no? Algoritmos para el beneficio de la humanidad. Y bueno, pues estamos en esta cuarta ola, como yo le digo, esta cuarta ola de la revolución industrial, donde tecnologías como el procesamiento alto, el alto procesamiento como el cómputo cuántico, ¿no? La inteligencia artificial, Big Data, Internet de las cosas, están forjando esta cuarta ola, esta cuarta revolución industrial. Y bueno, pues yo creo que hay que subirnos a esta ola, no hay que pensar o sentirnos amenazados por estas herramientas, sino que hay que aprovecharlas para tener el máximo potencial, hay que utilizarlas, no pensar que nos utilicen. Creo que ese es un punto que tenemos pensado de la tecnología desde hace algunos años, ¿no? Que la tecnología a veces nos utiliza a nosotros y no utilizamos nosotros a la tecnología, ¿no? Entonces, más que nunca hay que aprovechar este tipo de algoritmos porque yo creo que sí nos va a dar grandes beneficios y hay un gran potencial en términos de todo lo que podemos hacer, todo lo que podemos crear con esta inteligencia artificial generativa. Muchas gracias, doctor David. Doctor Asdrúbal. Sí, muchas gracias. Bueno, coincido con algunas opiniones del doctor David, en la última en particular, en la cual debemos nosotros, digamos, adaptarnos a los nuevos cambios tecnológicos, pues para no quedar fuera primero, para no ser utilizados. Si bien es cierto que se tiene como bandera indicar de que la inteligencia artificial y otras tecnologías deben ser usadas en beneficio de la humanidad, la realidad es que pues, muchas veces se hace mal uso de ella. ¿Sí? Eso es algo que ha sucedido en todas las tecnologías, en todo lo nuevo, o incluso desde antes, ¿no? Desde la época del fuego, pues bueno, ha traído grandes beneficios a la humanidad, pero también puede ser empleada de una manera no correcta o poco ética. La electricidad, los vehículos, todo siempre ha sido lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que esta inteligencia artificial, ahorita en el caso que estamos nosotros, en esta etapa que estamos, ¿no? Que es Angosta, y la inteligencia artificial general, pues no van a ser la excepción. Ahora, mucha gente debería no debería ser utilizada por estas tecnologías o por las personas que están tras de estas tecnologías, pero la verdad es que pues hasta este momento no ha sucedido
de esa manera, ¿no? Con ChatGPT y otras herramientas podríamos nosotros, o ya se puede, estudiar de mejor manera. Lo pongo en el ámbito educativo, que es donde tengo experiencia diario. Sin embargo, en lugar pues, digamos, utilizar estas herramientas para crear resúmenes y poder acelerar el aprendizaje, se utiliza pues con otros propósitos, ¿no? Que entregar tareas no realizadas por alumnos, etcétera. Eso es por poner el ejemplo. Cuestiones de robots armados, drones que hagan ataques, ya sea comandados, digamos, por inteligencia artificial, pero creados por ciertos humanos con algunos propósitos muy personales, pues tampoco es la excepción, ¿no? Entonces, uno tiene que, digamos, adaptarse a estas nuevas tecnologías, tiene que tratar de que no sea, digamos, uno un simple usuario y que la utilice de una manera, pues, correcta, de una manera que realmente te ayude, ¿no? A mejorar. Considero que la inteligencia artificial actual, ¿sí? Digamos, no lo suficientemente capaz todavía de ser utilizada con algunos propósitos, digamos, de conquistar el mundo, de tomar el control de nuestra civilización, ¿no? Todavía le falta, considero que mucho, aunque vuelvo a repetirlo, como dije en el primer bloque, que sea ya, alguien puede estar ya creando, alguna empresa creando el procesador que da el salto, ¿no? La promesa del cómputo cuántico todavía no está, digamos, con capacidades para implementar esta singularidad, pero bueno, podría ser posible que nos dé la sorpresa. Sí, las preocupaciones de la carta expresan solamente una parte, ¿no? de toda la problemática que se puede desencadenar. Sin embargo, bueno, hay otras áreas que deberían o deben ya estar tomando cartas en el asunto, como la cuestión legal, ¿no? Prever todas estas eh, problemáticas que podrían generarse. Entonces, ya debería de estar, o ya están tomando cartas en el asunto algunas otras áreas del conocimiento, ¿sí? Y ese es el reto, ¿no? Es decir, cómo crear las situaciones, cómo anticiparse esas situaciones, ¿sí? Para poder llevar esto a buen término. Ahora que se pause la inteligencia artificial, yo lo veo muy complicado, ¿sí? Ya hay mucho avance, inclusive hay modelos ya de código abierto que implementan algunas versiones previas de estos modelos, entonces ya no se va a poder frenar, ya va a continuar esto, ahora es cómo hacer para que sea bien utilizado y realmente se le saque el provecho que se espera. Sería mi participación. Gracias, doctor Asdrúbal. Bueno, pues yo trataré de dar muy rápidamente algunos puntos. Desde mi perspectiva, la verdad es que ya estamos en una era de fake news generadas por computadoras, por inteligencia artificial. Eh, ya podemos de alguna manera empezar a discriminar. Seguramente será más difícil utilizando ChatGPT porque pues se parece mucho y trata de emular todo el contenido que pues algunos escritores, periodistas, pues están haciendo. Entonces va a ser mucho más difícil poder discriminar qué es real y qué no es real. En ese sentido, me parece que Geoffrey Hinton tiene razón, pero en el caso de los robots armados dirigidos por inteligencia artificial, coincido con el doctor Asdrúbal, creo que la robótica está todavía muy lejos de desarrollar algo de esto. Los robots que tenemos hoy en día son fundamentalmente dirigidos por un ser humano, ¿no? El caso más representativo son los drones, ¿no? Incluso las bombas estas que son dirigidas por los militares de varios países a través de un dron. Así que es muy difícil que podamos tener esto. Yo no digo que sea imposible, yo no digo que se llegue a algún punto
en donde robots armados puedan hacer esto. Y finalmente, pues el aprendizaje instantáneo de las inteligencias artificiales y que pueda compartirse con otras inteligencias artificiales vía Internet, que bueno, pues es una de las cuestiones más interesantes de la ética hollywoodense. Bueno, pues es un asunto allí importante, ¿no? Pero definitivamente, pues lo que podemos ver es que, pues en este sentido, no es tan sencillo llegar a ese punto, y también coincido con el doctor Asdrúbal, tampoco será detener a la inteligencia artificial en el ritmo que ya lleva, ¿no? Va a ser muy complicado que las empresas y sobre todo la competencia entre los países. Aquí tenemos una gran competencia entre China y sus desarrollos de inteligencia artificial contra los desarrollos de Estados Unidos y de Europa que están privilegiando estos accesos. De tal forma que es prácticamente imposible el detener el avance. Creo que hay gobiernos, estoy seguro que hay gobiernos que ya están tomando cartas en el asunto, tratando de limitar y legalizar estos aspectos, pero pues no podemos saber a ciencia cierta hasta qué niveles han llegado estos puntos, ¿no? Bueno, pues vamos a pasar a la sección de conclusiones. Eh, Doctor Asdrúbal, no sé si usted quiera hacer algunas conclusiones y después pues seguiría yo en lo que buscamos la conexión con el doctor David. No le escuchamos, doctor Asdrúbal. Ya, Ahora sí. ahora sí. Sí, definitivamente comentaba este tema de la inteligencia artificial. Ya llegó el doctor David. Es muy, muy apasionante, ¿sí? Muy interesante. Eh, esta y otras sorpresas en cuanto a las aplicaciones de inteligencia artificial nos estarán dando de qué hablar en los próximos años, ¿no? Seguramente habrán pues problemáticas que se deben resolver. Probablemente también varias de esas problemáticas puedan ser resueltas usando la propia inteligencia artificial, ¿sí? No olvidemos algo muy importante, ¿no? Estas inteligencias artificiales son entrenadas con modelos matemáticos, ¿sí? Con datos que se obtienen, en este caso para las inteligencias artificiales generativas, en el caso específico de ChatGPT, es contexto que hay en Internet, ¿no? Contexto generado, la mayoría de ellos, por humanos. Entonces, pues finalmente son máquinas, ¿no? Son programas, ¿sí? Se ha hablado bastante también que en una línea de investigación de inteligencia artificial explicable, ¿no? De que ya no se sabe exactamente cómo está funcionando por dentro, ¿sí? Cómo es que toman decisiones o por qué toman esas decisiones las máquinas. No es del todo cierto, aunque también tiene algo de verdad. Entonces, con el tiempo, pienso, se va a lograr entender completamente qué está pasando en esos modelos tan profundos. Entonces, mientras tanto, sí se tiene que ir previendo leyes, se tienen que ir previendo algunas series de mejoras, de protección de derechos para usuarios y sobre todo educar a la población, no solamente en el uso de estas tecnologías, sino también en la cuestión de valores, ¿no? Que se utilice correctamente esta tecnología, que el tiempo que nos puede ahorrar, ¿sí? O que nos puede permitir el ahorro de esfuerzos mediante esa tecnología, pues sea utilizado para otras cuestiones diferentes al ocio, ¿no? Me ha dado cierta curiosidad, tristeza, coraje a veces, ¿no? De que se usan estas tecnologías, ¿sí? Y se ahorra el tiempo, o sea, algo que te tomaba hacer varias horas, ahora lo haces en menos tiempo, y en lugar de aprovechar el tiempo que te ahorraste para cosas productivas, pues mucha gente lo utiliza para cuestiones de ocio nada más. Entonces yo digo, bueno, ¿ese será el beneficio que le trae a la humanidad? Yo pienso que no.
Yo pienso que tiene que ser algo mucho mejor, algo que permita crecer como persona, ¿sí? Y no solamente estar consumiendo contenido. Entonces, regresando un poquito sobre si vamos a saber o no si los contenidos, ¿sí?, sean generados o no por computadora, yo voltearía la pregunta, ¿no? ¿Estamos obligados o queremos leer todo el contenido que se genera, ¿sí?, por estas inteligencias artificiales? ¿Estamos interesados en saber si fue generado por una inteligencia artificial o por un humano? ¿Debemos saber o queremos saber, tenemos la intención de saber si es cierto o real? Son algunas preguntas que me he hecho a lo largo de esta entrevista y desde hace varios días. Sí, la gente quiere saber si realmente lo que está leyendo es cierto. Entonces, hay muchas preguntas, tanto filosóficas como preguntas desde el punto de vista técnico, como preguntas desde el punto de vista legal, ético, etc. Entonces, considero que este es un tema que da de mucho para varios podcasts, para varios webinars o de estas entrevistas, estos comentarios en iLab. Y invito a los que están escuchando, que están viendo esta transmisión, a que sigan el canal y que se utilicen la tecnología para propósitos de crecimiento personal, que usen esta tecnología para realmente en beneficio de ustedes y de la humanidad. Muchas gracias. Gracias, doctor Asdrúbal. Sus conclusiones, doctor David. Sí, bueno, pues estamos hablando de inteligencia artificial y el primer problema con el que me encuentro es que no tengo internet. Entonces, bueno, ese es uno de los riesgos que tenemos, ¿no? Esa, digamos, mala calidad de la conexión de internet, ese digital divide o digital gap que tenemos en algunos lugares, es uno de los grandes riesgos y obviamente eso pues lleva a pensar algunas de las preguntas que plantean estos expertos en tecnología. Y yo creo que tres grandes riesgos, aparte de este digital gap que me encontré en este momento, pues es la situación de las noticias falsas, porque eso nos llevaría a que podríamos manipular una gran parte de la población con esas noticias falsas hechas con inteligencia artificial generativa. Otro de los grandes riesgos sería el reemplazo de la fuerza de trabajo. Pues bueno, tenemos ahorita situaciones en las que se puede amenazar algunas actividades que pensábamos que eran creativas, que pensábamos que eran pues muy técnicas, ¿no? No tan repetitivas. Y uno de los grandes problemas también que nos encontramos con este tipo de tecnologías es la vulneración de los derechos humanos. Sin embargo, yo quiero cerrar con cuatro puntos sobre esto de la inteligencia artificial. Pues recuerden que estamos en esta era de la cuarta revolución industrial. Estamos como en la cuarta ola tecnológica y esto conlleva pues cambios significativos en la evolución de la humanidad, en la evolución tecnológica, tal y como en algún momento se reemplazó a personas que hacían tareas rutinarias, repetitivas, todo lo que era a lo mejor tareas artesanales con las revoluciones industriales anteriores, pues estamos en esa situación y por eso es que estos influyentes o líderes mundiales en tecnología plantean estas preguntas, ¿no? De si debemos arriesgarnos a perder el control de la civilización, debemos automatizar todos los trabajos, incluyendo los más gratificantes, y si debemos considerar desarrollar la inteligencia artificial generativa. Yo creo que esa es la gran preocupación. En segundo lugar, pues bueno, hay que ver esta tecnología de manera positiva, como les digo, subirnos a la ola de la cuarta revolución industrial, y yo creo que, por ejemplo, herramientas como ChatGPT pueden ser nuestros asistentes personales, casi como en las películas de ciencia ficción, como en Iron Man, asistentes personales que nos permitan ser más productivos, más eficientes, que nos permitan pues liberarnos de esa carga de trabajo rutinaria y tratar de hacer tareas más creativas que tengan que ver con el pensamiento crítico, con toma de decisiones compleja. Y obviamente este tipo de herramientas, como lo mencionaba hace rato el doctor Asdrúbal,
nos van a permitir atacar problemas complejos, ¿no? Aproximarnos más en la solución de resolver problemas como el cambio climático, la pobreza, ¿no? Y yo creo que, retomando el comentario del doctor Rodrigo, de si vamos hacia la singularidad tecnológica con esta inteligencia artificial general, pues sí, efectivamente, es una idea distópica de estas películas de ciencia ficción que han tomado la idea de la singularidad tecnológica, de la inteligencia artificial general, donde, bueno, pues falta mucho para tener esa potencia de cómputo en la que las máquinas pueden hacer lo mismo que los seres humanos. Pues actualmente lo que tenemos en las herramientas sí son procesos muy eficientes, muy productivos, muy buenos, que nos reducen el tiempo, pero siguen teniendo errores, ¿no? Siguen teniendo áreas de oportunidad, y tan solo si en algún momento llegan a utilizar estas herramientas, se equivoca en hacer operaciones muy simples, se equivoca en dar cierto tipo de referencias, ¿no? Y entonces no podemos confiarnos todavía de estas herramientas, deben de estar en supervisión o deben de estar supervisadas por el ojo humano, y al final de cuentas todas las decisiones, desde el inicio hasta el final, deben de ser hechas por el ser humano y no por una máquina. Y ahí lo dejo, doctor Rodrigo. Gracias por la invitación, y bueno, pues ojalá y todos disfruten este webinar. Muchas gracias, doctor David y doctor Asdrúbal. Pues yo voy a tratar de cerrar con un par de comentarios que me parecen importantes. El primero de ellos, pues es que estamos en un momento en donde la tecnología está cambiando a la humanidad. Y no debe darnos miedo, digo, lo mismo nos pasó con la imprenta de Gutenberg, ¿no? En donde nunca pensamos que el libro llegara a ser la herramienta fundamental del pensamiento. Y sí, cambió la Edad Media, cambió la religión, cambió la política, pero no se acabó la humanidad. Lo mismo pudo haber sucedido con la radio o la televisión en su momento, que fueron tecnologías que nos fueron llevando a una nueva interacción entre los seres humanos y a tener una mayor comunicación entre nosotros. Y finalmente lo ocurrido con el Internet, en la super carretera de la tecnología que tiene un par de décadas, ¿no? Básicamente, desde los años 90, que se ha popularizado más en todo el mundo, pues tampoco se acabó la civilización con ello. Entonces, me parece que la inteligencia artificial no va a terminar con la civilización. Sí hay grandes envidias, sí hay, pues, grandes retos, ¿no? Que temen que algunos países puedan monopolizar esta parte, ¿no? Y el segundo comentario es que me parece que necesitamos de la inteligencia artificial, necesitamos que este desarrollo de inteligencia artificial estrecha vaya avanzando en la dirección de una inteligencia artificial general, porque necesitamos, por ejemplo, desarrollar combustibles que nos permitan mantener el medio ambiente y mejorarlo. Y solo lo vamos a poder hacer con inteligencia artificial. Necesitamos desarrollar motores y cohetes para que podamos viajar al espacio y podamos aprender de él y visitarlo. Necesitamos de la inteligencia artificial forzosamente para poder manejar todos los procesos de esas naves espaciales y de esos cohetes. Necesitamos la inteligencia artificial para poder enseñar masivamente a las personas que no tienen educación en todo el mundo, en distintos niveles de educación. No nada más me refiero a la alfabetización normal, sino en todos los niveles. Necesitamos de la inteligencia artificial para poder desarrollar medicamentos, curas, eh, a enfermedades que hemos tenido durante muchas décadas, ¿no? Finalmente, pues necesitamos la inteligencia artificial para poder dedicarnos a las actividades más importantes del desarrollo humano y la superación espiritual. Y para ello me parece que las máquinas puedan encargarse de aquellas actividades rutinarias que nos impiden dedicarnos a todo esto, ¿no? Pues muy bien, pues muchas gracias, se nos ha acabado el tiempo. Les invitamos a las redes sociales de Lab México, a nuestras publicaciones y pues nos veremos en el próximo webinar. Eh, no sé si quieran dar algún mensaje final. Bien, pues que visiten nuestras redes sociales, que sigan proponiendo temas que sean importantes para todos ustedes.
Y bueno, pues nos vemos en el próximo webinar. Sigan nuestras investigaciones. Muchas gracias. Las publicaciones. Gracias a todos. Hasta la próxima. Bye. Gracias, colegas, por esta participación. Hasta luego.